Buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidos. Continuamos con las actividades programadas en esta Semana Nacional del Agrónomo. Para los que están con nosotros de la conferencia pasada, pues aquí continuamos en un ambiente pues todavía de festejo. Está con nosotros el ingeniero José Pérez Mercado y nos va a hacer el honor de presentar a nuestro siguiente ponente. Por favor, ingeniero. Muy buenas tardes a todos ustedes, compañeros que nos están acompañando en esta cuarto día de la Semana Nacional del Agrónomo. Es para mí un honor poder presentar al doctor Diego Esteban Platas Rosado para dar la siguiente conferencia sobre el impacto del COVID en el sector agroalimentario. El doctor Diego Esteban Platas se estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo como ingeniero agrónomo en maquinaria agrícola. Realizó una maestría en economía agrícola para el desarrollo rural, igualmente en la Universidad Autónoma de Chapingo. El doctorado lo realizó en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, con un doctorado en economía aplicada. Asimismo, un diplomado en planificación de la economía en el Instituto Superior de Ciencias Agrícolas de La Habana, Cuba, participando también en el Instituto para el Desarrollo Cooperativo en Asia, Takao, Japón, en cuanto a cooperativas agrícolas en Asia. Su experiencia profesional tiene como haber sido asesor del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del 2000 a 2003. También como asesor de organizaciones de productores de caña de azúcar y acuacultores, evaluador de varios programas para el campo de la Zagarpa y en cuanto a participaciones internacionales, ha sido ponente y participante en congresos internacionales en Canadá, en Corea, en Puerto Rico, Estados Unidos, Israel, Brasil, Australia, Sudáfrica, Vietnam, Costa Rica y Colombia, entre otros países. Amplia experiencia en cuanto a participaciones internacionales. En cuanto a ponencias, ha tenido y participado en 30 ponencias internacionales, más de 30 ponencias internacionales y más de 60 a nivel nacional. Cuenta con 79 publicaciones entre artículos científicos indexados JCEB y CONACYT, de difusión de la ciencia y divulgación del conocimiento, realizando cursos en economía de los recursos naturales y medio ambiente, filosofía de la ciencia, agronegocios de 2002 a 2015 y ha sido consejero de varios alumnos de maestría y doctorado, asesor de 20 estudiantes graduados de maestría y doctorado. Algunas responsabilidades como director del Campus Veracruz del Colegio de Posgraduados en 2015 a 2018, miembro del Consejo General Académico del Colegio de Posgraduados de 2012 a 2015, presidente de la Unión Nacional de Acuacultores de 2009 a 2014, presidente del Comité Sistema Producto Tilapia en 2012 a 2015, presidente también de Acuacultores Veracruzanos, ABAC, en 2009 a 2012. Actualmente funge como presidente de la Asociación Veracruzana de Egresados de Chapingo, ABECH, y presidente también latinoamericano de la Red de Intercambio del Pez Basa en Latinoamérica, 2019 a la fecha. Y pues en algunos ratos libres, si es que le quedan, es pequeño productor de tilapia, pez basa y caña de azúcar. Amplia experiencia, doctor Diego Esteban Platas, es un gusto saludarlo. Le cedemos el micrófono para escucharlo con atención con la conferencia Impacto del COVID en el sector agroalimentario. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, ingeniero Jimmy. Pues en primer lugar, agradecer su presencia de todos ustedes aquí en este momento, en esta conferencia, en este tópico.
Y bueno, una felicitación por el Día del Agrónomo, la Semana del Agrónomo organizada por la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo, y doblemente al ingeniero Jimmy por su nueva encomienda como presidente nacional. Un fuerte abrazo, Jimmy, aquí a la distancia, y sabes que cuenta Muchas con todo el gracias. apoyo del Estado de Veracruz, con todo nuestro apoyo, y Veracruz sabe que cuenta con tu apoyo también para todo lo que se ofrezca Muchísimas allí. gracias. Seguramente Gracias, vamos a gracias. hacer un buen papel en el futuro, continuar con el gran legado que deja nuestro gran colega, el ingeniero Ismael Flores Torres, y se van a mejorar muchas cosas que necesitan la participación, engrandecer y fortalecer la participación de todos los egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Voy a compartir. Ahí me dicen, por favor. Sí, ya ya está la ponencia. Bueno, en primer lugar, pues felicitar a todos los asistentes por estar presentes el día de hoy y dentro del marco de la conmemoración del 168 aniversario de la fundación de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo, y también el 63 aniversario del Colegio de Postgraduados, que también es una institución agronómica de relevancia en el país. El tema de hoy que nos caracteriza es bastante relevante y de actualidad. Sobre todo, es difícil empezar una ponencia con una mala noticia, pero una de las cosas que tengo que expresar es el impacto del COVID en el sector agropecuario, pero hoy amanecimos con la noticia de la invasión de Rusia a Ucrania. Y no es nada gratis. Rusia es uno de los principales productores de gas natural en el mundo, pero de las formas de transportarlo hacia Europa es a través de unos gasoductos que pasan por Ucrania. Ucrania es uno de los países más grandes de Europa, es de los primeros lugares de Europa en muchos sectores y uno de los primeros del mundo. De hecho, es el tercer productor de maíz, fíjense, del mundo. Eso tiene impacto para nosotros. Y el cuarto exportador. Imagínense que significa que Ucrania ya no podía producir maíz y exportar, va a aumentar el precio del maíz a nivel mundial. México es uno de los principales importadores de maíz, entonces sería una desventaja para México. Bueno, y quisiera expresar, por ejemplo, yo esto lo tengo preparado para ver cómo impactó el COVID en el sector agropecuario y ahora la guerra de Rusia con Ucrania, porque Rusia es un alto productor de gas natural y de ese gas natural se fabrica el urea. En el norte de Europa, en Francia y en Alemania, están las dos fábricas más grandes del mundo de urea, la cual cerró una en el pasado invierno y que aumentó tremendamente el valor de los fertilizantes a nivel mundial. El urea pasó de 8,000 pesos la tonelada a 22,000. Ahorita ya bajó un poco, anda alrededor de 19,000 pesos la tonelada, pero va a fluctuar y quizás con esta invasión de Rusia a Ucrania puede haber otro impacto desfavorable al precio del urea y de todos los fertilizantes, está impactando en todos los fertilizantes. Y no solo en los fertilizantes, también en los demás agroquímicos, en los fungicidas, en los herbicidas, en los insecticidas y en otros estimulantes para las plantas. Hay un aumento en el precio del amoníaco, que también es fertilizante, de 1000%. Un aumento en la energía eléctrica también, que también se utiliza para la producción agropecuaria a nivel mundial. Y en México no ha aumentado la energía, de todas las energías, la energía eléctrica, el petróleo, el diésel, el gas, porque está controlado por el gobierno y hay una producción nacional. Pero si se libera a precios internacionales, puede ser que aumente también en México. ¿Qué situación tenemos actualmente del COVID? Fíjense, estamos en una situación mundial y nacional que se llama estanflación desde el punto de vista económico. ¿Qué significa estanflación? Es una inflación que es el aumento de los precios generalizados de casi todos los productos. Ahorita vamos a ver en la parte agropecuaria, pero también hay una parte de reducción de la demanda. Una inflación se da por el aumento de la demanda de los productos o una escasez de productos, por lo tanto aumentan sus precios. Pero ahorita tenemos las dos cosas al mismo tiempo. Es un aumento de una alza en los precios, pero una reducción en la demanda. Y eso va a tener consecuencias desastrosas para la economía a nivel mundial y quizás para México también. Hay una oferta a
a la baja y una demanda a la baja también de productos, una alta tasa de interés para los préstamos, tanto productivos como de consumos en las tarjetas de crédito, que esa es una medida contraproducente en caso de una recesión económica, donde una medida financiera es liberar dinero a la economía a través de bajar las tasas de interés para que la gente tenga más disposición o tenga más crédito para consumir. Entonces, si aumentan los precios en una baja demanda, pues haces un efecto lo doble, ¿no? Entonces va a estar interesante cómo va a reaccionar la economía y vamos a discutir cómo reaccionaría en México lo que estaba pasando por consecuencia del COVID. Bueno, la parte de acomodos políticos también nos golpea. No solo es Rusia-Ucrania, también es Bielorrusia, Kazajstán, la parte de la guerra comercial de China con Estados Unidos, y hay algunos actores principales como es la India y Brasil. ¿Qué retos tenemos en el sector agroalimentario? Teníamos el cambio climático, que es un fenómeno provocado por la actividad económica del hombre a nivel mundial y que es a largo plazo y que no es tan fácil de resolver. Pero viene el COVID, que nos pega, ya vamos para el tercer año y que puso en jaque la economía mundial, de tal forma que pone a la economía en suspenso y de crecimiento en el 2020, que fue la crisis más grave después de 1929, que se inicia en Estados Unidos. La crisis de 1929 repercute a la larga en la Segunda Guerra Mundial. Y algunos actores drásticos, que ojalá no sea el caso, dicen que esta crisis económica por el COVID pues ya está repercutiendo en las guerras, que ya empiezan en estos momentos con Rusia y Ucrania, pero que está con toda la intervención de Europa y de Estados Unidos, ¿eh? Bueno, la parte de escasez de energía, necesitamos buscar más energías sustentables y buscar un uso más eficiente de las tierras y aguas que tenemos para la producción agroalimentaria, con alimentos más nutritivos e inocuos, que es lo que la sociedad está demandando ahorita. Y también hay una alta demanda creciente de servicios ambientales y necesitamos tener la conservación de la biodiversidad. Fíjense que México es un país megadiverso, uno de los principales países del mundo en biodiversidad y uno de los principales países golpeados por el cambio climático. Algunas veces nos golpean dos huracanes al mismo tiempo, uno en el Golfo y otro en el Pacífico. Y esa es una desventaja para el sector agropecuario, aunque hay algunos impactos positivos, como humedad en el centro norte del país. Y no, el cambio climático no es solo los huracanes, también son altas temperaturas, bajas temperaturas, etcétera. ¿Qué vivimos al inicio de este año? Al inicio de este año vivimos una inflación, un aumento en los precios del limón principalmente. Ahí hicimos un análisis profundo de qué fue lo que impactó, pero lo que impactó no fue, bueno, fue el COVID en cierta forma, pero fue también porque Michoacán es un alto productor de limón, pero no es de limón de exportación. El limón de exportación se produce acá en Veracruz y en otros estados, el limón persa, que se exporta a Estados Unidos, a Europa y a Japón. Ese continuó su producción estacional. Si no fue Michoacán y Colima que redujeron la producción para consumo nacional en 60,000 toneladas. Y una de las causas es, aparte del COVID y aparte del cambio climático, es la inseguridad. Y también hubo ahorita se paralizó la exportación de aguacate hacia Estados Unidos porque Estados Unidos paró la importación por ciertos problemas de inseguridad. Vamos a tener repercusiones en el sector agropecuario por el aumento de los precios de los fertilizantes. Tenemos un aumento en los precios en estos momentos de pescados y mariscos importados de China y de Vietnam. México es el segundo importador de tilapia congelada de China y el segundo importador del mundo de filete de basa de Vietnam. Está generando 1 millón de empleos en Asia, los cuales se pueden generar en México a través de la acuacultura. Y estos son los precios, pero de diciembre del 2020. Actualmente este filete de basa está llegando a 150 pesos y la tilapia a 100 pesos el kilo. Esto, algunas repercusiones negativas en el consumo, pero también positivas a los productores nacionales. Ahorita Chiapas está muy contento, están vendiendo la tilapia a 70 pesos en granja en Chiapas, que es un preciazazo casi el doble que lo que está normalmente. Entonces, algo positivo que puede pasar a nivel productor.
Fíjense, tenemos las proyecciones que teníamos en el crecimiento económico a nivel mundial antes del COVID, que eran positivas, más o menos un 3% a nivel mundial, un 3% en los países desarrollados, que es un crecimiento normal, un steady state que le llaman los economistas. Los países en mercados emergentes que le llaman o en desarrollo pueden tener una tasa mayor de crecimiento. Pero teníamos unas condiciones pre-COVID, teníamos ya unas precondiciones para una crisis económica, donde el COVID nada más le dio un empujoncito, vino a acelerar y vino a profundizar esas condiciones. Estas condiciones son las condiciones de las crisis cíclicas del capitalismo, que ya los habían analizado los teóricos de hace 200 años para acá, y que en inglés le llaman el business cycle, pero que ya estaba en decrecimiento el Producto Interno Bruto Mundial, o sea, ya crecía a menos velocidad. Ya pasaba del crecimiento de 4 o 5% en algunos países a 3 y a nivel mundial de 3 a 2 y casi a 0. Nada más el COVID viene a empujarlo, lo que le da una ventaja a las empresas y a muchos países a tener medidas COVID, y debido a la pandemia generan gastos extraordinarios del gobierno y se endeudan a nivel mundial, principalmente en Europa, por ejemplo, hasta el 8% del PIB, para ese dinero incorporarlo al sector económico y favorecer principalmente a las empresas. México no hace nada, prácticamente nada del COVID, simplemente tiene los mismos programas que tiene. El gobierno federal declaró, cuando le preguntaban qué va a hacer al nivel COVID, pues vamos a dar un apoyo a los jóvenes construyendo el futuro, vamos a dar las pensiones a los adultos mayores, vamos a apoyar a los productores con bienestar para la producción, que son los mismos que ya tenía antes del COVID, nada más los acelera. O sea, no hay ninguna medida extraordinaria. Esos son puede tener dos impactos positivos. Uno, que no drogó al país. No hubo una medida como antaño que había que cualquier crisis había que drogar al país. Recordemos el Fobraproa en 1994. Y dos, que esos apoyos se fueron directamente al consumo y apoyó a los consumidores, a los cuales a veces son a los que se debe de apoyar, y no se redujo el consumo. Entonces no hubo un impacto extraordinario negativo en la economía. Continuó consumiéndose los productos, sobre todo los productos básicos de alimentación, que es nuestro sector. Y los demás de vivienda, ropa, calzado, servicios, etcétera. A lo mejor los de vehículos de lujo, vehículos nuevos, caros, viajes, eso sí se redujeron porque son costosos, pero el consumo básico no. Quizás ese fue un impacto positivo de los programas de gobierno. ¿Qué tenemos después del COVID? Bueno, hay una reducción negativa en el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2020, aunque se prevé que el 2021 tuvo un crecimiento significativo, podría otra vez reducirse ahorita con la de la guerra a nivel mundial para el 2022. Pero interesante, no todas las economías fueron impactadas al mismo nivel y eso es lo que quiero resaltar, fíjense. Principalmente algunas economías, las economías más afectadas son las economías industrializadas, o sea, afectó a sectores más para la industria del servicio y no a países más agrícolas. ¿Por qué? Porque el consumo mundial de alimentos se continuó. Fue un sector que no fue impactado. Ahí, más adelante vamos a comentar cómo impacta a las zonas rurales, pero tiene que ver con que no se puede reducir la producción de alimentos, pero también tiene que ver con la sana distancia, que en el campo pues estamos al aire libre, hay una sana distancia natural y que quizás nada más hubo contagiados y hubo fallecidos, pero fue por las personas que estaban en otro tipo de contacto. ¿Qué tenemos en México? En México nos golpea doblemente, fíjense, porque ya tenemos otra pandemia. En México tenemos una pandemia permanente desde hace 40 años, más o menos, que es la obesidad. México es uno de los países con mayor obesidad a nivel mundial de adultos y de infantes, fíjense. Esa es una cuestión bastante interesante. Porque aparte de que hay algunos mexicanos, no muchos y no por falta de alimentos, en desnutrición, lo que sí tenemos permanentemente es una mala nutrición. Tenemos alimentos, pero no los consumimos correctamente como los necesita el cuerpo. Y tenemos una obesidad que repercute en otras enfermedades como es cardiovasculares, diabetes, renales,
que todo viene por la mala alimentación y ya la teníamos. Entonces, llega el COVID e impacta. Entonces, tenemos una sindemia, tenemos 2 pandemias al mismo tiempo. Y el primer impacto es en la letalidad. Tenemos una alta mortalidad, una de las mayores del mundo, más del 10%, es decir, el 10% de los contagiados fallecía en México, que no es así en todo el mundo. Y debido a lo que ya teníamos de la mala nutrición. Entonces, a largo plazo se debe corregir eso y es un reto para el sector agropecuario de la producción de alimentos más nutritivos e inocuos y un cambio radical en los regímenes de alimentación, en los usos y costumbres de alimentación. México no desarrolla una vacuna. Apenas hay intentos. ¿Por qué? Se la pregunta. Siendo México la 12ª economía mundial, el 10º exportador de productos agropecuarios a nivel del mundo, el 3º productor de carros, el 1º de pantallas planas, el 2º en drones. O sea, somos una economía de primer lugar a nivel mundial y hay otros países como Cuba que ya tiene la patria 1 y la patria 2. ¿Qué pasa en México? Lo mismo que pasa en las medallas de oro de las Olimpiadas. Tenemos 1 o 2 medallas de oro, cuando los otros países del mismo nivel económico que nosotros tienen muchos más. Que México desmanteló su capacidad científica. Durante muchos años no tenemos alta especialidad, no tenemos institutos tecnológicos y de investigación de alto nivel de especialidad, de ciencia básica, con aparatos, y bueno, eso cuesta dinero, ¿no? Hay que invertirle. Y otras cosas. En el sector agropecuario lo mismo. Alguien me preguntaba en alguna ocasión por qué se paró la importación de glifosato. Y la respuesta pues es compleja, ¿no? Las razones. Pero la primera es porque se importa. Si no se importara, pues no se iba para la importación. Es decir, porque no se produce nacionalmente. Y eso repercute. Casi todos los agroquímicos de alta especialidad y de alto uso en México son fórmulas importadas por compañías multinacionales. Semillas mejoradas. Maquinaria. No hay ningún tractor que sea mexicano. Hay una compañía que sabemos que está en Puebla que se llama Mecatec, que produce tractorcitos de motocultores, pero nada más, todos los demás pues, son importados. Y así muchísima más tecnología, ¿no? Nos pueden decir los compañeros chapingueros que están ahorita conectados. Aquí tenemos también seguramente algunos que trabajan en la comercialización de fertilizantes, en los de Yara. Yo conozco algunos, ya hemos hecho ahorita unas encuestas. Le estoy preguntando que cómo repercutió el uso de fertilizantes, de la carestía del urea. Ya tenemos estudios con datos preliminares que se los puedo adelantar. Se redujo el 50% del uso del urea en estos momentos. En la zafra, en plena zafra de caña de azúcar. Caña de azúcar es el primer sistema producto a nivel nacional, el segundo es el café y el tercero a nivel valor es la ganadería de doble propósito, aunque tiene más extensión la ganadería, ¿no? Pero el café no utiliza muchos agroquímicos por muchas condiciones y el que utiliza más es la caña de azúcar. La caña de azúcar es un referente. Consume más o menos como 400,000 toneladas de urea. Está reduciendo a la mitad con la alta del precio. Tiene una elasticidad 1 que decimos los economistas. Aumenta un porcentaje, el 1% el precio, disminuye un 1% el consumo. Este aumentó al doble, pues disminuye a la mitad. Eso es una desventaja en la productividad agropecuaria, pero en la productividad agropecuaria de alto consumo de agroquímicos. Es un gran oportunidad para los sustentables, para la producción agroecológica y es un reto para los chapingueros, para los agrónomos. Ahora sí tenemos que demostrar de qué estamos hechos los chapingueros y los ingenieros agrónomos mexicanos para resolver este problema de la carestía de agroquímicos. Y pues es algo bueno a nivel mercado y a nivel ambiental, porque se va a reducir el consumo. Pues hay que inventarnos esas prácticas agroecológicas que hemos estado viendo durante todas estas conferencias y hacerlas masivas y hacerlas rentables y hacerlas de otros usos. Bueno, tenemos otras condiciones en México que nos impacta con el COVID. Hay un impacto diferenciado entre el campo y la ciudad. Yo estoy analizando algunos números que todavía no los tengo y todavía no se publican. Por ejemplo, cómo ha impactado a nivel rural en comparación con lo urbano. Principalmente impactó primero a la zona urbana. En el campo llegó al último, también fue muy letal, pero no tanto como en la ciudad. Y hay otras cuestiones. Hubo impactos en el campo, pero fueron por la gente que tenía contacto con la ciudad, fíjense.
Yo personalmente tengo un hermano que falleció, casi de mi edad, y falleció de COVID. Agricultor, cañero, que anda en el campo. Pero él se contaminó en su templo. Él era cristiano y en el templo no llevaron las medidas de cuidado y se contagió ahí. Fue en otra actividad, no en la actividad productiva. Otro compañero también de la caña de azúcar, que era el coordinador de la zafra del grupo cañero de cosecha, también, pero él se contagió porque él iba a traer el dinero en efectivo para pagar los sábados al banco y les pagaba en billete a los trabajadores. Entonces, al manejar el dinero y a ir al banco, se contagió en el banco, no en las actividades del campo. O sea, en las actividades del campo ahí hubo gente que falleció, pero fue porque se contagió. Y en las zonas rurales, los primeros que se contagiaron fueron la gente que iba a la ciudad, los que trabajaban, que viajan en el transporte, los intercommuters. Los intercommuters son la gente que vive en la zona rural y que va todos los días a trabajar a la ciudad. Entonces utiliza el transporte público y en el transporte público hubo muchísimo contagio. Aquí tenemos los estados, que los datos que estamos analizando. Los principales estados con mayor casos y mayor defunciones fueron los que tienen mayor población. Pero tenemos ya, aquí calculé una tasa de la actividad entre, digamos, y los ordené de mayor a menor. Entonces se da cuenta que más o menos los que tienen mayor letalidad son los que tienen más zonas urbanas. Y los que son los rurales, como el caso de Oaxaca, Tabasco, son los que menor tienen letalidad. Miren, el crecimiento económico del COVID, el impacto en el crecimiento económico para México, se esperaba una recuperación al 2021 que se dio, pero ya viene una disminución al 2022 y se va a impactar ahorita aún más por la guerra y algunas cuestiones internacionales, pero internamente también, sobre todo por la producción, la carestía de los agroquímicos. Nosotros tenemos un artículo que publicamos en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde analizamos las acciones gubernamentales en el COVID y bueno, ahí decimos que no hubo acciones especiales, COVID fueron las mismas normal y por lo tanto pues no hubo un gasto extraordinario del gobierno, no aumentó la deuda y no hubo las grandes salvaciones a las grandes empresas, ¿no? Sí hubo muchos cierres de comercios, pero sobre todo los de franquicia, los que están en los centros comerciales, los que tenían que tener consumos encerrados. Hubo, por ejemplo, ¿qué diré? Los gimnasios, hubo una época drástica para ello. El turismo, el turismo impactó bastante porque se paró en seco Semana Santa del 2020, Semana Santa del 2021 y vamos a ver cómo viene la Semana Santa del 2022. Nosotros los acuicultores es una época pico de venta. Y bueno, el turismo, por ejemplo, en Cancún, en todo el sureste de México es muy importante. Entonces, turismo es una de las grandes fuentes de dólares para el país. Uno de los 4 sectores que más dólares ingresan al país. La agricultura es uno de los primeros. Las remesas es el primero y el petróleo. México, una de las primeras economías del mundo. Aquí lo tenemos. Y también es una de las primeras economías de exportación. Fíjense, ¿cuál es la importancia? Es el primer productor de carros, perdón, el tercero. El primer productor de pantallas planas, el 12º exportador mundial, la 10ª economía, el 9º exportador de alimentos. Pero fíjense, México exporta muchos alimentos, pero exporta una serie grande de alimentos. Por ejemplo, ahorita está aumentando mucho la exportación de cherry, frutas pequeñas en avión de Guadalajara a China. Hay vuelos directos y principalmente a Estados Unidos. Pero exportamos agua, exportamos en fresco, exportamos volumen, exportamos peso. No exportamos valor, no hay valor agregado. Miren, pongo esta fotografía que es la malanga. Y aquí tenemos Veracruz es el primer productor de malanga a nivel nacional y se exporta. Pero lo exportamos así, nomás se limpia, se lava. Yo he ido con los productores y digo, no, pues ¿qué haces? Nomás la empacan por tamaño, etcétera. Y la llevan a San Antonio, a Texas. Digo, ¿y allá qué le hacen? Pues allá la muelen, la deshidratan y la hacen polvo, la hacen harina y la hacen muchas cosas más. Alimento balanceado para animales, hasta cosméticos, alimento para humanos. Y bueno, ¿y por qué no la deshidratamos y la molemos aquí? Que es muy sencillo. Se genera el empleo, se genera el valor y incluso se reduce el transporte de peso,
etcétera. Muchos productos se deben exportar en fresco, pero también hay muchos productos que podemos exportar procesados. Cuando llegamos aquí del doctorado, fuimos a trabajar con los de limón. Le dicen, bueno, ¿qué exportas? Bueno, exporto limón. ¿A dónde? A Japón. ¿Qué le exportas a Japón? No, pues jugo, limón sin semilla. Le preguntamos a Japón, ¿qué me importas? Dice, pues ya era hora que me preguntaras. Yo te importo cáscara, te importo color, te importo, entre más gruesa sea la cáscara, más verde es mejor. No te importa jugo, no me interesa el jugo y no me interesa que traiga o no semilla. Allá le sacan el ácido cítrico, lo hacen aceite y le hacen muchas cosas más. Y bueno, acá queríamos que nos compraban jugo. Pero además, ¿por qué no hacemos eso aquí? Ese es el otro. Bueno, lo que decíamos, el aguacate ahorita es el principal producto de exportación. ¿Qué impactó el COVID en los productos de exportación? Muy poco en la parte de empaquetado, que más bien fue el empaquetado en Estados Unidos y hubo un aumento de las exportaciones por el COVID, o sea, el sector primario fue el ganón en el COVID. Aumentaron las exportaciones de 35,000 a 40,000 millones y se redujeron las importaciones 5,000 millones. Entonces tuvimos un superávit de 10,000 millones. El 2021 también hay un superávit, ya no tan grande como el 2020, pero hay un superávit. Vamos a ver cómo se comporta el 2022. Entonces el sector agropecuario ganó mucho por el COVID y hubo muchas pérdidas de humanos. Nosotros los agrónomos, los chapingueros que ya tenemos ahorita ya documentado, los que se van falleciendo, y eso es un buen número. Los otros que no tenemos documentado, de agrónomos que han fallecido los últimos 3 años por el COVID, sí hay un buen número, son los héroes de la patria, colegas que han caído en combate en el cumplimiento de su deber. Estamos proponiendo a las autoridades, a ver si Jimmy en algún momento nos apoya, que los decreten héroes nacionales, así como los médicos, etcétera, y poner una placa ahí por donde se pueda, en la Universidad Autónoma Chapingo, a los héroes que cayeron en cumplimiento de su deber en la época de COVID, en la cuarentena, porque sí ha habido muchos agrónomos, todavía siguen existiendo. Bueno, aquí demostramos cuáles son los primeros lugares en exportación. ¿Y qué exporta México? México exporta también productos agroindustriales, exporta cerveza, tequila, y otros mezcales. Como ven, emborrachamos al mundo, ¿no? O sea, se requiere mucho las bebidas mexicanas. Otros productos que es el aguacate, bovinos, ganado en pie, fíjense, en pie y en carne para que vean que exportamos en crudo. Los berries, los tomates. Y bueno, hay un crecimiento histórico. ¿Por qué digo el crecimiento del superávit? Porque siempre estuvimos en negativo, ¿eh? México estuvo históricamente. México exportó más de lo que importaba hasta 1970, más o menos. De ahí para adelante ya empieza a importar más de lo que exporta. Y siempre está en negativo, a veces más, a veces menos, pero siempre está en negativo. Hasta apenas en las últimas décadas hemos estado exportando más de lo que se importa. Aquí están las frutas y verduras. Aparte del aguacate, pues todas las que son las verduras de invierno. También exportamos cárnicos, se exportan productos agropecuarios y se exporta también pescado como el atún, que ustedes saben que ha habido muchas controversias ahí en la comercialización de atún. Camarón de producción en Sinaloa y Sonora se exporta a Estados Unidos e importamos camarón más barato de China. Eso se llama, en economía se llama transhauling. Transhauling es productos que salen y que entran, pero es el mismo producto. Pero no es el mismo producto porque no es la misma calidad. O sea, se exporta camarón mexicano y importamos camarón chino, pero el mexicano vale 200 pesos el kilo y el chino vale 70. Y bueno, es que es mejor, de menor calidad, y no porque no nos guste el mexicano, sino porque está un poco más caro y no podemos acceder a él. Los productos pecuarios y bueno, los procesados que ya comentábamos. ¿Qué tenemos también en el mercado interno que haya sido impactado por el COVID? Miren, México tiene una buena producción para exportación, también somos buenos importadores, pero en el mercado interno es un mercado muy dinámico, tiene unas desventajas y deficiencias históricas que no ha resuelto. Una de ellas es su cadena de frío, otra es su concentración en las grandes centrales de abasto. México tiene los mercados más grandes del mundo. La central de abasto de Iztapalapa es la más grande del mundo, que antes era la Merced, y la Viga, que es la central de pescados y mariscos, también es la más grande del mundo. Entonces se concentra ahí, eso ya debe de existir, no debe de existir. Hay una mafia ahí, sí hay una verdadera mafia del poder.
Los que han trabajado en el campo y han querido vender a la Ciudad de México sabrán que es imposible. Te agarra la patrulla desde que entras a la ciudad y te va agarrando cada 10 metros hasta llegar a la central, y en la central te compran el producto y no te lo pagan nunca. Tienes que entrar siempre con algún conocido, ¿no? Tenemos un deficiente transporte en tierra por los peajes. México tiene las casetas. Bueno, México es el único que tiene tantísima caseta y pagas más por casetas que por combustibles. Es carísimo, es muy caro traer grano, maíz, trigo, sorgo de Guanajuato, de Jalisco, aquí a Veracruz. Nos sale más barato traerlos de Estados Unidos en barco, de Alabama, de Georgia. Hemos traído alimento de tilapia importado porque sale a veces más barato traerlo de Brasil y de Argentina por barco que traerlo por tierra de nuestro mismo país. Aparte de los precios de los energéticos. Miren, de la gasolina. También importamos maíz, principalmente maíz amarillo para el ganado. Importamos soya, casi el 90% de la soya. ¿Y qué tenemos en los últimos meses? En los últimos meses tenemos una inflación de la canasta básica. Estos son números de para la primera quincena de enero. Me dicen los tiempos, para cuando me falte un poco para acelerar. A veces me gusta mucho hablar y me voy de largo. Por favor. Tenemos una inflación en enero de más o menos arriba del 10% en todos los productos básicos, en fresco, en canasta básica, en mercado. Para consumo ya directo en las viviendas, en las amas de casa. Estas son encuestas principalmente para las ciudades más grandes, que es México, Guadalajara y Monterrey. Pero ¿cómo se comporta a nivel de productos? Fíjense, estos son datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. La carne de res, casi un 20%. Eso es para enero. La de cerdo y de pollo también. Y ahorita está aumentando los pescados y mariscos. Aunque es temporal, tiene un aumento temporal por la Cuaresma y Semana Santa y un aumento normal, que es parecido al resto de los productos. En granos igual, la tortilla está aumentando de abasto al sector primario, al sector trabajador, a la población de la base de la pirámide. Toda la tortilla, la harina de maíz, la harina de trigo. Y de ahí lo que repercute, todos los productos que de ellos se derivan, están aumentando su precio. Las frutas también tienen el limón, que tuvo dos impactos, uno estacional, bueno, más bien tres, el COVID, el estacional de invierno y el de la inseguridad. La inseguridad también está impactando en ciertos productos y en ciertas zonas del país. Hay que reconocerlo. Hay pocos productos que en enero bajan por la cuestión estacional, que es la parte que producen más o que es de menos consumo. En hortalizas igual, el tomate, el chile, la cebolla, la lechuga, tienen aumento y algunos que tienen una reducción en el precio, pero porque son cuestiones estacionales. ¿Qué tenemos para el futuro? ¿Cuáles serían los retos para el sector agropecuario en la era post-COVID? Hay muchas posiciones. Como le comentaba, tenemos que ser audaces en la solución, en estrategias de cómo realizar prácticas agroecológicas que reduzcan el consumo de agroquímicos, más allá por la sustentabilidad, también por la cuestión económica, en el sentido de que aumentaron sus precios. Y para nosotros los economistas era la única solución. Una solución, no puedes ir en contra del mercado, una solución es aumentar los precios de los insumos. Cuando los insumos son más caros, el productor y los técnicos buscan una solución de sustituir esos insumos por otros insumos más abundantes y menos costosos, que son el caso de las prácticas agroecológicas, como lo acabamos de ver en la ponencia anterior y en todas las ponencias que hemos tenido. Entonces, le digo, es algo relevante que podríamos estar contentos, ¿no? En cuestión de la sustentabilidad. Pero también podría haber un impacto en la inflación, porque pueden ser productos más caros, o sea, como los orgánicos, los de el café de comercio justo, tiene ciertas prácticas y tiene un valor mayor, se tiene que pagar, entonces el consumidor tiene que pagar. Fíjense, desde el punto de vista drástico como productor y como economista, una inflación de los alimentos es bueno para que la sociedad ponga atención al campo y el mismo gobierno en la práctica de sus políticas públicas, porque estábamos ignorando al campo, dábamos de hecho que los alimentos ya existen y que están ahí, que nomás están en el mercado y que nomás voy a traerlo.
Es más, hasta criticábamos que los productores provocan el cambio climático, cortan árboles, destruyen los suelos, etcétera. Y yo le decía a la ciudad, pues si no quieres un impacto negativo, si es que si hubiese, porque estamos interesados en que no haya, pues no consumas, no compres productos del campo y vas a ver que si no hay demanda, no hay consumo. Igual que en las drogas, ¿no? O sea, Estados Unidos le dice a México, oye, en México no produzcas droga y no me las pases. Y México pues le tiene que responder, pues no consumas, no compres y ya. Y vas a ver, podemos dejar de comprar carros y posiblemente no pase nada, pero deja de comprar alimentos, a ver qué pasa, ¿no? O sea, pueden ser daños necesarios. Bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos para el futuro? Adaptación al cambio climático, que tiene que tener con prácticas agroecológicas y sustentabilidad. Producción de energía sustentable. México tiene un potencial inmenso en la producción de energías. Hay energías casi infinitas como la maremotriz. México es uno de los países que más mar tiene en el mundo, 11.400 kilómetros de litoral. Pero México, si multiplicamos los 11.400 por 200 millas mar adentro, que es el mar territorial, nos da 3.6 millones de kilómetros cuadrados. Y tenemos 2 millones de tierra, o sea, casi tenemos lo doble de mar que de tierra. Y no lo usamos para nada más que para la pesca y muy poco, ¿no? La nanotecnología, los bioestimulantes, hay que buscar nuevas formas de producir con los conocimientos de la tecnología actual. Los transgénicos, hay que entrarle a los transgénicos, por ejemplo. Yo no estoy muy de acuerdo en la cuestión de transgénicos de maíz, pero sí de otros productos. México importa casi el 90% de la soya, no produce más que ahí en Quintana Roo, perdón, en Campeche un poco de soya, en la parte de Yucatán, pero y aquí en Veracruz en el norte, no produce soya. Y hay otros productos transgénicos que pueden usar que no son nativos del país y que tampoco son para consumo, como por las fibras, el algodón, maderas, biocombustibles, pueden producir con transgénicos. Pero bueno, es una discusión, pero hay que entrarle y hay que entrarle a la solución. También los clones, la clonación de animales, bueno, ya hay carne sintética, ¿no? La geomática, la metabólica, la robótica y automatización, el Internet de las cosas, que lo hemos visto casi en todas las ponencias, se tiene que hacer ya. México tenía una desventaja en electrónica, ahorita ya no, ya tenemos muchos teléfonos celulares y acceso. Y ahora que en la 4T nos dicen que vamos a tener señal satelital, que ya en las zonas rurales va a haber señal satelital, pues va a potenciar mucho la economía. Yo tengo un artículo también del impacto de la señal en las zonas rurales, de cómo va a impactar la economía rural. Y es que los apoyos del gobierno van a llegar aquí, las remesas van a llegar aquí, y tú con vas a ir a comprar a la tiendita del pueblito, ya no vas a necesitar efectivo. Y ahorita del pueblo, pues vienes a cobrar la remesa que te manda el familiar que está allá, y te vas a la ciudad grande donde hay banco, y ahí compras todo, y desmantelas la economía rural. Y se va a acelerar. También con el celular puedes vender tus productos, puedes saber cuánto te va a comprar el coyote en Veracruz o Jalapa. Bueno, estoy de Veracruz, pero si estás en otro lado del país, pues ya sabes. O sea, el celular va a impactar bastante, sobre todo que tengamos señal. Pero también para las cosas, ¿no? Para aprender y todo, los motores. Una economía social solidaria, una nueva forma de trabajar en equipo que se tiene que inventar. Ya hay algunos casos en México, pero todavía falta. Y bueno, una forma de transferir la tecnología es el cuello de botella histórico que tenemos todavía. Hay mucha tecnología en las universidades, mucha tecnología en los institutos tecnológicos de investigación, pero no llega al productor. Algo pasa ahí. Quizás sean políticas públicas, quizás sea la misma educación del productor, o quizás sean otras cosas, o todas juntas, que es más seguro. Y preparar a los ingenieros agrónomos a la solución de esos problemas que son más sociales que tecnológicos. Y en ese sentido, ¿qué necesitamos? Con lo que me comentaba, nomás imagínense el hecho de que México no tiene vacunas contra el COVID y bueno, estamos desarrollando apenas la primera, pero ¿por qué? Pues lo mismo pasa en el campo. En el SNI, que es un club un sistema de investigación, de investigadores que ya puede decir eres investigador a nivel mundial, que tiene ciertos requisitos para entrar. Los investigadores de las instituciones agropecuarias como el Colegio y Chapingo se han mantenido históricamente al mismo nivel, no ha aumentado. Y ven, aquí es comparado con el TEC de Monterrey.
El TEC de Monterrey se dispara los últimos años en miembros del SNI, en otras áreas que no es el campo. ¿Por qué? Porque se apoya a otras áreas, se sabe que es otras áreas, pero las áreas del campo se quedan rezagadas en el número de científicos. Fíjese, aquí tenemos el número de científicos por área. El área que nos toca en el SNI es las 6. Es la de bioeconomía y ciencias agropecuarias. Tenemos siempre como aproximadamente el 11, el 12% de los investigadores. En este sistema de investigación están 35,000, poco más de investigadores a nivel nacional. Para estar a nivel de España o de Corea del Sur, necesitamos 500,000. Tenemos que multiplicar casi por 20 el número de investigadores de todas las áreas. Y lo mismo para el sector agropecuario. Entonces, vean las áreas de oportunidad, jóvenes. Lo que les comentaba, necesitamos los drones que están cada vez más usados para hacer un uso más eficiente de los suelos y aguas, por no utilizarlos. Está la agricultura vertical. Esta es una foto de Fukushima en Japón. Fukushima fue impactado por un tsunami y destruyó también una planta nuclear que irradió toda la zona y toda la ciudad. Pues ellos no pueden producir en la superficie porque hay radiación. Quieren comer vegetales frescos, entonces lo tenían que importar y traerlos de grandes distancias. Lo que hacen ahora es producirlo en subterráneo, pero además lo que más necesitan pues es la energía para la fotosíntesis. Entonces esta energía la toman de fotoceldas, está arriba en la superficie y abajo se transmite a través de pulsaciones electromagnéticas o electricidad. Pero los rayos de luz que tienen no utilizan todo el espectro, o sea, no es luz blanca como la que tenemos en las casas, es nomás los extremos del espectro, es el infrarrojo y el ultravioleta, que son los que realizan la fotosíntesis. Estas plantas tienen las 24 horas la luz y una luz más eficiente. Entonces crecen extraordinariamente rápido, pueden ser 3, 4 veces más rápido que las plantas normales. No tienen noche. Estamos experimentando con algunos de estos efectos nosotros, y sí, en efecto, mínimo lo doble, ¿no? Tenemos la acuacultura en el mar y que México también tiene que desarrollarlo. En conclusiones, jóvenes, no sé cómo andamos en el tiempo, pero ya creo. La pandemia tendrá impactos estructurales en el sector agropecuario a corto, mediano y largo plazo. No solo por el impacto, el shock de inmediato, sino porque van a cambiar los patrones de consumo a nivel mundial. En Europa ya la gente que estuvo encerrada y que empezó a cocinar en casa y a comer más sano y a bajar de peso, pues se dio cuenta que esa es una de las grandes soluciones a largo plazo. Entonces va a haber una tendencia en el cambio de consumo. Esperamos que México también. Entonces podría haber una tendencia en el cambio de los productos demandados en el mercado para la alimentación. Tenemos que aprender a vivir con el COVID. Ya se va a hacer una endemia, va a ser normal, como una gripa. Ahí tiene mucho que ver las vacunas, efecto, y muchas prácticas de salud. Se deben asimilar las experiencias para cambiar el patrón de consumo, pero no solo de los alimentos, sino todo el consumo de los carros principalmente, los aires acondicionados en los centros comerciales, ese despilfarro de recursos que hay luego, ¿no? Y el cambio climático sigue, ¿no? Porque en 3 años el COVID rebasó la atención social del cambio climático y incluso como que el cambio climático se fue al archivo. Pero no, el cambio climático ahí está mientras no reduzcamos la emisión de CO2 o gases de efecto invernadero, mientras no reduzcamos esa cantidad en la atmósfera, va a seguir y se sigue incrementando. Entonces, ahí está. Y vemos los problemas que hay ahorita en Europa por la cuestión de los gases, del gas natural y del consumo del petróleo. O sea, Ucrania es uno de los principales productores de petróleo, es uno de los principales productores de productos agropecuarios para toda Europa. Tiene petróleo, gas natural, tiene una situación estratégica, geográfica y tiene un impacto mundial, ¿no? Tiene muchos minerales, muchísimos minerales, electrónicos, produce muchos. Ucrania era una de las principales repúblicas de la ex Unión Soviética y mantuvo la parte científica y tecnológica. Entonces, por eso es tan apreciada por ambas potencias, Estados Unidos y, de Rusia y Europa. Entonces, va a haber ahí algunas repercusiones. Ojalá y sea rápido esto y no tenga mayores desastres. Bueno,
Resumiendo y concluyendo, jóvenes, hay que aprender a vivir con el COVID. Va a tener unos impactos, algunos son negativos, otros positivos, y hay grandes retos para nosotros. Sería, aparte de nosotros, yo creo que podríamos pasar a alguna participación de los compañeros. Por supuesto que Gracias. sí. Bueno, vamos a leer los comentarios que tenemos aquí en el chat. José Guadalupe dice, me permito aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo al buen Jimmy. Muchas felicidades por su nueva encomienda, la que sin duda atenderá con éxito. Enhorabuena. Abrazos. Le mandan saludos, señor presidente. Felicidades. Luego, déjeme ver. Antonio Calle dice, dejen que siga hablando. Esto es interesante. Son comentarios para su ponencia. Gracias. Después, Bulmaro nos pregunta, ¿usted cree que de forma virtual podamos promover que los colegas obtengan sus maestrías y doctorados para innovar en el campo mexicano? Buena tarea para José. Saludos. Pues, bueno, ahí es para el compañero Jimmy, pero déjame adelantar. Mira, nosotros en el Colegio de Perrodados, y cuando yo fui director, era precisamente la tendencia. Lleva la tendencia, ya hay que utilizar las tecnologías de punta y es, vamos hacia allá, como este caso de este congreso que lo estamos dando. Yo Así estoy es. en este momento en una comunidad rural, prácticamente, Paso de Ovejas, el municipio de ustedes, que es un pequeño municipio perdido en la nada en Veracruz, pero una comunidad de 5,000 habitantes, con señal y todo, y hemos dado conferencias a nivel mundial. Pero la agronomía, los agroecosistemas, tiene que llevar una parte práctica, eso sí, no es posible darla por internet. Hay que tener las prácticas en laboratorio, las salidas a campo, etcétera. A nivel maestría y posgrado es más fácil, es mejor a nivel electrónico, en línea. Pero sí tendría que haber, digamos, un diseño dependiendo de la carrera, del tema, mixto, con algunas cuestiones presenciales. Eso sí, también no perder el contacto humano y sobre todo nosotros no perder el contacto con la realidad, con los productores y con el campo, porque ahí es donde más se aprende, ¿no? Muy bien, continuamos. A ver, dice Antonio, doctor, ¿será posible que el campo mexicano llegue a su auge en el ámbito agropecuario? Sí, de hecho México está destinado a ser una de las principales, si ya somos el 9º, el 10º productor, el 9º exportador, vamos a pasar a un primerísimo lugar. O sea, la tendencia va hacia allá. La cuestión es que estamos utilizando tecnologías importadas, la riqueza luego se queda en las multinacionales, los grandes exportadores. Fíjense, por ejemplo, el café. El café se exporta, es muy bueno, etcétera, etcétera. Pero se quedan los grandes exportadores, en las grandes compañías exportadoras. Lo mismo el azúcar, en la comercialización, aunque es producida por pequeños productores en campo de la materia prima, el otro proceso ya es el cacao y todo lo que son los productos agroindustriales. Entonces, sí, México está destinado, tiene muchísima superficie. Ustedes no saben, jóvenes, pero México tiene casi 5.5 o 6 millones de hectáreas de riego, que toda esa superficie es prácticamente la superficie de un país en Europa. Ya, es riquísimo en superficie, todavía tenemos mucha superficie. Ya no sería interesante desforestar, sino utilizar más lo que tenemos y lo que tenemos sustentablemente. Pero tenemos los 3.6 millones de kilómetros cuadrados de mar. O sea, México está destinado a ser una altísima potencia, sobre todo en los alimentos. Es la tarea. Fíjense, una cuestión. Yo trabajé para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y tengo contacto con ellos constantemente y colegas de Estados Unidos. Ahorita hay una idea, dice, ¿qué pasa si el mundo se vuelve a hacer otra vez el bloque y Estados Unidos quiere ser el bloque con México y Canadá de productor agropecuario de algunos productos a nivel mundial? ¿Cuál sería nuestra participación en este equipo conjunto? Digamos que México, Estados Unidos y Canadá miren hacia el mismo sentido, que no seamos competencias, sino tú vas a producir lo que yo no produzco para podernos, poder exportar. Me pregunta, ¿qué produciría México? Bueno, vamos a continuar con Vicente Hernández. Dice, excelente presentación, doctor. Anaid también dice, excelente presentación, doctor.
Vicente dice, saludos para todos los participantes y organizadores. Luis Fernando, felicidades, doctor Diego, saludos. Guadalupe, excelente presentación, gracias por compartir su conocimiento. Israel García, excelente tema, doctor Diego, ojalá pueda compartirnos su presentación, nos será de muy buena utilidad. Delfino Román, doctor Platas, un saludo cordial y excelente su presentación. Si marcáramos una ruta crítica de los procesos de cambio y transformación tecnológica necesarios para afrontar los retos de porvenir, ¿cuántos años nos llevaría en México su implementación y cómo podemos agilizarlo más rápido? Mira, es una excelente pregunta. Ese es un tema que nosotros discutimos, sobre todo la parte académica de investigadores. ¿Cuánto nos llevaría? Anteriormente sería 50 años para estar a la altura. Otra pregunta que surgió en los años 90. Cuando estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio y que México iba a entrar al comercio mundial, iba a entrar a competir con Estados Unidos, decían, ¿cómo entraríamos los productores a nivel productor? Entonces, una de las conclusiones grandes era más bien de científicos, de antropólogos sociales, decía, el cambio generacional. Un cambio generacional lleva a alrededor de 30, 50 años. Pero actualmente con las nuevas tecnologías se está acelerando tremendamente ese cambio tecnológico, esa adopción, esa velocidad de adaptación que los agrónomos y en el campo tenemos que aprender el uso de estas tecnologías, el uso de toda la electrónica en el campo. Es una de las más altas oportunidades que se tienen y se va a acelerar. Entonces, con una buena política económica que tiene que intervenir el gobierno, sobre todo en la parte de educación, de preparación, de capacitación, 20 años. Tengo que decir un número, 20 años, y México puede llegar a ser una potencia mundial. Nosotros lo vemos mucho en acuacultura. México tiene un atraso de 50 años con respecto a Asia, a China, Vietnam, Corea del Sur, etcétera. Tiene un atraso de 30 años con respecto a economías más o menos como la nuestra, España, incluso Brasil, que podemos acelerarlo. Entonces, por ejemplo, la acuicultura está creciendo mucho en México gracias al mercado, gracias a los precios y al esfuerzo de productores, que puede acelerar y reducir esa diferencia, esa brecha de 30 años, digamos, a 15, 20 años, más o menos. Pero eso ya depende de los jóvenes. Y hay un reto ahí para los chapingueros. Ojalá no se desvíen mucho. Y entendamos que para la siguiente pandemia no vamos a necesitar TikTokers ni influencers. Necesitamos científicos, Sí, la médicos, verdad que sí. la vacuna, porque Bueno, luego puede continuamos. exagerarse, ¿no? Esa tecnología. Sí, sí, de hecho, bueno, quiero comentar que el año pasado, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ver que el doctor Villalobos, aquí en la Secretaría de Agricultura, hizo la presentación de la aplicación Agrooferta, que fue una plataforma que diseñó el CIAP precisamente para que sea como un mercado virtual, ¿no? Donde más bien se reúnen compradores y vendedores. O sea, pues ahí la llevamos todavía. Ya son Exacto. dos meses menos de los 20 años. Exacto, fíjate, ese efecto, por ejemplo, lo que le comentaba de las grandes centrales de abasto del país, donde el producto, fíjense compañeros, en la época de los 70, los 80, allá cuando estábamos estudiando en Chapingo, ahí con compañero Jimmy, de los 70 creo que Jimmy, el producto se llevaba en físico y era la famosa trayectoria que le decíamos, el plátano tabasco se lleva a la central de abasto y se regresa a Veracruz. Entonces te llevabas el producto en físico. Una de las grandes soluciones para ese problemón de las centrales de abasto ya es todo cibernético. Ya tú mandas el producto a donde se va a necesitar. Ahora ya surgieron las compañías de logística, los famosos transportes consolidados, que ya están pues ahí las grandes compañías donde mandas productos empaquetados en cajas, en contenedores. Pero yo ando investigando, no he encontrado mucho, pero debe de haber ya productos en fresco, o sea, que lleven el contenedor refrigerado, pero que lleven 100 kilos de papaya, 100 kilos de plátano y de diferentes productores para entregar a los comercios. Esa es la parte, eso ya sería solucionado por la electrónica y pagado. Fíjate, estamos haciendo una tesis de maestría con un estudiante del impacto del COVID
en los comercios del ciclo corto a través del celular, el WhatsApp, el Face, donde se aceleró las entregas a domicilio en los pueblitos, en las colonias. O sea, tú ya le pides a los tacos de la esquina, me traes 10 tacos y ya tienes su repartidor y lleva y te pregunta con cuánto me vas a pagar el tren suelto, tiene una moto. Y al de las hamburguesas, así como las pizzas. Pero Así ya ahora es. en todo, el pescado, el pollo, etcétera. Entonces hubo un impacto por el COVID y aceleró eso. El COVID aceleró el uso de la electrónica para el consumo de alimentos, estoy hablando, aparte de los demás. Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Ya nos están por aquí comentando nuestros compañeros que se nos está terminando el tiempo. Les agradezco a todos. Doctor José, no sé si quisiera comentar algo ya para cerrar y pues agradecerle su presencia por esta presentación del doctor. Y muchas gracias. Yo creo que sí sería bueno tener una ponencia de unos 40 minutos o una hora, ¿no? Por lo menos. Está muy interesante. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.